Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Hablaremos de una de las fronteras religiosas más famosas de todo el planeta y, la verdad, de las menos comprendidas. Siempre escuchamos hablar de lugares sagrados, ¿no? Pero cuando los miramos desde afuera, las reglas que los controlan pueden parecer un absoluto misterio. La gran pregunta aquí es, ¿por qué está totalmente prohibida la entrada a los no musulmanes, incluyendo a cristianos y judíos, a este verdadero epicentro espiritual del Islam? A simple vista, claro, uno podría pensar que es una medida bastante arbitraria. Pero créanme, las razones detrás de esto son increíblemente complejas y están súper arraigadas en la fe. En nuestro recorrido de hoy pasaremos por 5 puntos clave. 1. El concepto del acceso a la Meca. 2. El mandato directo del Corán. 3. El fascinante debate jurídico islámico. 4. Toda la logística de la peregrinación. Y 5. La evolución y el contexto histórico. Empecemos con el primer punto, el acceso a la Meca y el concepto de espacio sagrado. Lo primero que hay que aclarar, y esto es clave, es que esta restricción no tiene nada que ver con raza o etnia. Cero. En realidad, se trata de preservar la pureza absoluta de un lugar que, según la tradición, fue construido nada menos que por Abraham e Ismael como la primera casa dedicada al Dios único. A esto se le llama haram, que significa un espacio sagrado, completamente inviolable, donde la presencia divina es intensa. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que este es el punto exacto hacia donde millones y millones de personas en todo el mundo dirigen sus plegarias 5 veces al día. Es literalmente el corazón de una comunidad global. Pasemos al punto número 2, el mandato del Corán y su pilar textual. Yendo un poco más allá de la idea general de lo sagrado, resulta que la base de esta regla viene directamente de este versículo muy específico revelado en el 9º año de la Égira. Ahora, recordemos algo fundamental. Para la fe islámica, el Corán es la palabra literal e inmutable de Dios. O sea, no estamos hablando de una simple política de un gobierno moderno, para nada. Este es el pilar textual absoluto sobre el que se levanta toda esta frontera. Y aquí entra un detalle teológico que es fascinante. La palabra impureza que se menciona ahí no es física, es 100% espiritual. Este concepto se llama shirk, que es la asociación de otras divinidades con Alá. Y vaya que esto genera un debate complejo incluso frente a religiones que ellos mismos llaman la gente del libro. De hecho, algunos eruditos argumentan que doctrinas como la Trinidad cristiana encajen en esta definición de shirk, porque chocan con el monoteísmo puro del Islam, conocido como el Tauhid. Entonces, bajo esa mirada más estricta, el espacio sagrado queda reservado única y exclusivamente para los musulmanes. Ahora vamos al tercer punto, que es súper interesante, el debate jurídico islámico y sus diferentes escuelas de pensamiento. A ver, la historia del Islam no es una sola línea rígida, para nada. De hecho, existe un espectro de opiniones que es una locura. Fíjense en esto, la famosa escuela Hanafí, que es súper influyente, pensaba que los no musulmanes sí podían entrar a la ciudad de la Meca. Sí, así como lo oyen, con la única condición de que no participaran en los rituales de peregrinación. Ellos interpretaban que la prohibición era solo para los idólatras preislámicos, pero en el extremo opuesto tenemos a la escuela malikí, que era sumamente restrictiva y directamente prohibía la entrada de no musulmanes a cualquier mezquita. Como vemos, es un debate legal inmensamente rico y lleno de matices. A todo este debate histórico se le suma una realidad práctica, estructural muy importante. A diferencia de otras religiones, el Islam no tiene una autoridad central. Digamos, no hay un equivalente a un papado, que baje una línea unificada para todo el mundo. Entonces, si algún Estado moderno intentara, no sé, flexibilizar estas reglas hoy en día, seguramente chocaría contra una pared enorme de oposición. Quienes siguen las interpretaciones más estrictas del texto sencillamente no lo permitirían. Y esto nos lleva perfecto al cuarto tema, la logística de la peregrinación y los millones de fieles. Si saltamos de los debates teológicos a la realidad física que se vive hoy en día, presten atención a este número. 3 millones. Estamos hablando de albergar a 3 millones de peregrinos al mismo tiempo durante el mes de Dhu al-Hijjah. Es un desafío absolutamente monumental. Lograr mantener la seguridad, el control de multitudes y la salud pública de tanta gente es algo que poquísimas ciudades en toda la historia de la humanidad han tenido que enfrentar. Claro,
Para manejar un movimiento humano de esta escala casi bíblica, las autoridades tienen que apoyarse en sistemas de permisos digitales modernísimos y reglas súper estrictas. Y viéndolo desde este lado, la exclusión se vuelve un asunto de puro pragmatismo. Imagínense, hay códigos de vestimenta hiperrigurosos y cosas como el alcohol o el tabaco están tajantemente prohibidas. Introducir en ese ecosistema a personas que, tal vez sin querer, desconozcan estas normas rituales, bueno, colapsaría por completo un entorno que ya de por sí opera al mismísimo límite de su capacidad. Llegamos al quinto y último punto: la evolución, el contexto histórico y cómo ha cambiado la norma a través del tiempo. Si miramos hacia los primeros días de la fe, nos encontramos con un contraste que, la verdad, sorprende un montón frente a lo que vemos hoy. Fíjense qué interesante. Las fuentes clásicas nos relatan que el mismísimo profeta Mahoma le ofreció su propia mezquita en Medina a una delegación de cristianos para que pudieran celebrar sus servicios religiosos. Él lo consideraba un espacio abierto para adorar al Dios único. Es un choque tremendo si lo comparamos con la exclusión absoluta impulsada hoy por la burocracia estatal. Esto nos sugiere que, en el fondo, las políticas actuales también responden a unas necesidades gigantescas de control y gestión por parte del Estado moderno. Entonces, todo esto nos deja pensando, ¿son estas restricciones de hoy en día un mandato teológico que no se puede tocar bajo ninguna circunstancia? ¿O son simplemente una necesidad práctica indispensable para gestionar lo sagrado frente a millones de personas? Entender toda esta lógica interna nos demuestra que las normas religiosas tienen una coherencia inmensa desde adentro, pero nos deja con una interrogante profunda para cerrar este análisis. En un mundo cada vez más interconectado, ¿podrá esta burocracia de lo sagrado mantener sus fronteras de forma tan absoluta? ¿O será la historia la que nos termine enseñando nuevas formas de devoción? Gracias por ver. No olvides suscribirte y darle like para más contenido. Nos vemos en el próximo video.